Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula veremos aplicaciones de razones trigonométricas correspondiente a la unidad número 3, ángulos de trigonometría de formas y espacio. El objetivo, determinar medidas faltantes de triángulos, rectángulos, aplicando razones trigonométricas. Continuamos resolviendo problemas de aplicación de razones trigonométricas. Desde un faro de 96 metros de altura respecto al nivel del mar, se observan dos embarcaciones. La más lejana es observada con un ángulo de depresión de 37 grados y la que está más cerca se observa con un ángulo de depresión de 45 grados. ¿Qué distancia hay entre ambas embarcaciones? Antes de resolver el problema, debemos mencionar que el ángulo formado por la horizontal y la línea de visión focalizada por sobre esta horizontal se denomina ángulo de elevación. Y si el objeto de mira está por debajo de la horizontal, entonces llamamos a ese ángulo ángulo de depresión, como los que tenemos en este ejemplo, los 37 grados y los 45 grados. Tenemos que entre el faro y esta embarcación se forma un triángulo rectángulo. Y además, recordando ángulos entre paralelas, tenemos que los ángulos alternos e internos son congruentes, por lo que los 37 grados que miden acá se repiten acá. Y entre el faro y la primera embarcación tenemos otro triángulo rectángulo en donde este ángulo equivale a los 45 grados. Y este es el ángulo recto. Entonces, necesitamos calcular la distancia entre las dos embarcaciones, por lo que necesitamos la medida de estos catetos, tanto del triángulo mayor como del triángulo menor. Para ello vamos a primero calcular este cateto del triángulo pintado de color azul. Pero para ello tenemos que identificar si se trata del cateto adyacente o el cateto opuesto. Como es el cateto junto al ángulo, tendremos cateto adyacente, este será el cateto opuesto y esta la hipotenusa. Tenemos el dato del cateto opuesto y queremos saber el cateto adyacente, por lo que vamos a escoger la razón trigonométrica que incluya ambas. En este caso será la tangente. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Reemplazando tenemos tangente de 37 grados igual a 96 dividido por el cateto adyacente. Como el valor que desconocemos está en el denominador, pasamos multiplicando y luego tangente de 37 grados pasa dividiendo al otro lado. De este modo tenemos que el cateto adyacente del primer triángulo equivale a 127,4 metros aproximadamente. Y ahora, en el segundo triángulo, tenemos que este ángulo es de 45 grados y queremos saber la medida de este cateto adyacente. Pero como este ángulo mide 45 grados, este 90, este ángulo de acá también medirá 45 grados, por lo que se trata de un triángulo isósceles, así que esta medida equivale a esta medida, 96 metros. Ahora ya podemos calcular la distancia entre las embarcaciones realizando la diferencia. 127,4 menos 96 nos resulta 31,4 metros. Entonces la distancia que hay entre las dos embarcaciones es de 31,4 metros aproximadamente. Vamos con otro problema. Se debe construir una rampa de acceso para discapacitados en un edificio público. Sabiendo que el desnivel, es decir, la altura, es de 0,45 metros y el avance es de 2,25 metros, ¿cuál es el ángulo de elevación que tendrá la rampa? Nos fijamos que hay un triángulo rectángulo y necesitamos saber este ángulo. Entonces, de acuerdo a la información que entrega el enunciado, tenemos el valor del cateto adyacente, el del cateto opuesto y la hipotenusa desconocemos. Pero como queremos calcular el ángulo, vamos a utilizar la razón trigonométrica que incluya estos dos lados que conocemos, es decir, el cateto opuesto y el cateto adyacente.
y el que incluye ambas es la tangente del ángulo, por lo que nos quedamos con esta razón. Y reemplazamos los valores de los lados. Tangente del ángulo equivale a 0,45 dividido en 2,25. Eso resulta 0,2. Para poder despejar el ángulo debemos aplicar la inversa de la tangente, que es tangente a la menos 1. Y al ingresar esto en calculadora, resulta aproximadamente 11,31 grados. Y de este modo ya tenemos que el ángulo de elevación que debe tener la rampa es de 11,31 grados aproximadamente. Y por último, veamos este problema. A partir de un árbol se camina 20 metros en dirección norte 62 grados al este y luego se camina 35 metros en la dirección del azimut 215 grados. Y desde este punto se regresa al punto de partida. ¿Cuál es el área de la región que se forma? Para poder resolver este problema, primero debemos hacer un bosquejo de la situación. Para ello, tenemos nuestro punto inicial, nuestro punto de origen, que es el árbol, en donde ubicaremos la línea de referencia norte-sur y mediremos los 62 grados desde el norte en dirección al este. Y trazamos una línea de 20 metros. Luego, desde ese punto, ubicamos nuevamente la línea norte-sur y ahora medimos el azimut de 215 grados que indicaba el enunciado. Por lo que ya tenemos por dónde va a ir la línea en la que se está caminando. Y medimos 35 metros. Y desde este punto se devolvían al origen, por lo que la región que se formó es un triángulo. Y necesitamos calcular el área de este triángulo. Recordemos que la fórmula de área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Por lo que necesitamos una de las alturas de este triángulo. Para ello podríamos considerar esta altura y considerar como base los 35 metros. Como podemos observar, se forma un triángulo rectángulo, del cual sabemos que si este es ángulo recto, entonces conocemos la medida de la hipotenusa, que son 20 metros. Pero no tenemos más información para poder determinar esta medida, que corresponde a un cateto de este triángulo. Por lo que haremos uso de conceptos estudiados en cápsulas anteriores, de azimut y rumbo. Primero podríamos determinar que este ángulo mide 35 grados, ya que si al azimut de 215 grados le descontamos los 180 grados que se forman desde el norte al sur, tenemos 35 grados. Además, si extendemos la línea de los 20 metros, tenemos que estos 62 grados se repiten por ser ángulo entre paralelas. Y además, este ángulo también va a ser congruente a 62 grados. De este modo, podemos obtener la medida del ángulo interior de este triángulo rectángulo, realizando la diferencia entre los 62 grados y los 35 grados, obteniendo que la medida de este ángulo interior es de 27 grados. Entonces, ahora ya tenemos información suficiente para determinar la medida de este lado. Para ello identificamos los nombres. Tenemos cateto opuesto al ángulo de 27 grados. Este será el cateto adyacente entonces y este la hipotenusa. Como tenemos el dato de la hipotenusa y queremos saber el cateto opuesto, vamos a utilizar la razón trigonométrica que incluya ambas. En este caso será el seno del ángulo. Reemplazando tenemos seno de 27 grados igual al cateto opuesto dividido en 20. Despejamos el cateto opuesto y pasamos multiplicando el 20 al otro lado de la ecuación y ahora multiplicamos 20 por el seno de 27 grados y de este modo resulta aproximadamente 9,08 metros, que corresponde al cateto opuesto del triángulo rectángulo, pero que además coincide con ser entonces la altura del triángulo
al cual le queremos calcular la superficie. Entonces ahora el área que queremos calcular equivale a 35 por 9,08 dividido en 2 y eso resulta 158,9 metros cuadrados, que corresponde entonces al área de la región que se formó. Y de este modo ya resolvimos el problema. En resumen, las razones trigonométricas se aplican a todo triángulo rectángulo. Tenemos que considerar que el seno de alfa relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, además del ángulo. El coseno de alfa es la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y con estas tres razones trigonométricas principales podemos determinar ya sea la medida de un lado del triángulo rectángulo o también la medida del ángulo, como vimos en varios ejemplos. Si hacemos la relación con el teorema de Pitágoras, que también se aplica al triángulo rectángulo, vamos a tener lo siguiente. Si lo que queremos saber es un lado del triángulo rectángulo, para aplicar el teorema de Pitágoras necesitamos conocer la medida de los dos otros lados. En cambio, si vamos a utilizar una de las tres razones trigonométricas principales, necesitamos saber solamente un lado y la medida de uno de sus ángulos agudos. Y el tercer lado que quisiéramos calcular podría ser con Pitágoras o con razones trigonométricas. En el caso de los ángulos, si yo necesito conocer la medida de cualquiera de los dos ángulos agudos, el teorema de Pitágoras no me permite calcularlo, pero sí las razones trigonométricas. Y para ello necesito conocer la medida de dos de sus lados. Y de ese modo podríamos calcular el segundo ángulo agudo haciendo la diferencia con los 180 grados. Y esta ha sido la cápsula de esta oportunidad. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.